Así le pareció a él al menos. Sin embargo, lo cierto era que el pulso del agua, junto a la tienda, seguía marcando sin cesar el paso del tiempo. Cuando se dio cuenta de que estaba con los ojos abiertos y de que otro sonido acababa de irrumpir con solapado disimulo en el rítmico murmullo de las olas, y mucho antes de comprender de qué se trataba, se agitaron en su interior vagos sentimientos de dolor y de alarma. Escuchó atento, aunque en vano al principio, porque los latidos de su pulso golpeaban como sonoros tambores en sus sienes. ¿De dónde provenía? ¿Del lago? ¿Del bosque? Luego de repente, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que sonaba muy cerca de él, dentro de la tienda, y cuando se volvió para oír mejor, lo localizó de manera inequívoca. A medio metro de donde él estaba, era un sonido quejumbroso. De Fagot, en su lecho de ramas, sollozaba en la oscuridad como si fuera a partírsele el corazón, y se taponeaba la boca con la manta para sofocar el llanto. Su primer sentimiento antes de pararse a pensar fue una punzante y dolorosa ternura. Aquel sonido íntimo, humano, oído en medio de aquella desolación, le movía a piedad. Era tan incongruente, tan enternecedoramente incongruente y tan inútil. ¿De qué servían las lágrimas en aquella inmensidad cruel y salvaje? Imaginó a una criatura llorando en medio del Atlántico. Después, naturalmente, al recobrar mayor conciencia y recordar lo que había sucedido antes de acostarse, sintió que el terror comenzaba a dominarle y que se le helaba la sangre. De Fagot, susurró con nerviosismo, haciendo esfuerzos por hablar debajo. ¿Qué sucede? ¿Se siente usted mal? No obtuvo respuesta, pero cesaron inmediatamente los sollozos. Alargó la mano y lo tocó. Su cuerpo no se movía. ¿Está despierto? Se le había ocurrido que podía estar llorando en sueños. ¿Tiene usted frío? Había observado que tenía los pies destapados y que le salían hacia afuera de la tienda. Extendió el doblez de su manta y se los tapó. El guía se había escurrido de su lecho y parecía haber arrastrado las ramas con él. Le daba apuro tirar de su cuerpo hacia adentro. Otra vez, por miedo a despertarle, hizo una o dos preguntas más en voz baja. Pero, aunque esperó varios minutos, no obtuvo contestación alguna, ni apreció ningún movimiento. Después, oyó su respiración regular y sosegada. Le puso la mano en el pecho y lo sintió subir y bajar pausadamente. «Dígame si le ocurre algo», murmuró, «o si puedo hacer alguna cosa por usted. Despiérteme inmediatamente si llegara a sentirse mal». No sabía qué decir. Se dejó caer, sin dejar de pensar ni de preguntarse qué significaría todo aquello. De Fagot había estado llorando entre sueños. Por supuesto, algo le afligía. Fuera como fuese, jamás en la vida se le olvidarían aquellos sollozos lastimeros, ni la sensación de que toda la impresionante soledad de los bosques los escuchaba. Estuvo
estuvo meditando durante mucho tiempo sobre los últimos sucesos, entre los cuales era este, en verdad, el más misterioso, y aunque su razón encontraba argumentos satisfactorios con que desechar cualquier eventualidad desagradable, le quedó, no obstante, una sensación muy arraigada, extraña, a más no poder. Ok, yo voy a seguir con el 4 porque será muy corto el 3. Voy a aprovechar la tira del tiro. Pero el sueño, a la larga, siempre acaba por imponerse a cualquier emoción. Pronto se desvaneció. Capítulo 4. Pero el sueño, a la larga, siempre acaba por imponerse a cualquier emoción. Pronto se desvanecieron sus pensamientos. Se encontraba arropado, cómodo y demasiado fatigado. La noche era agradable y reparadora, y en ella se diluía toda sombra de recuerdos y alarma. Media hora más tarde, había perdido conciencia de todo cuanto le rodeaba. Y sin embargo, esta vez fue el sueño su gran enemigo. Al embotarle la sensación de inminencia, anular el estado de alarma de sus nervios, así como en algunas de esas pesadillas que se presentan con terrible apariencia de realidad, basta a veces la inconsistencia de un simple detalle para poner de manifiesto la incoherencia y falsedad del todo. Del mismo modo, los acontecimientos que ahora se desarrollan, aún sucediendo en realidad, sugerían la existencia de un detalle que podía ser la clave de la explicación y que había sido pasado por alto en la confusión del momento. Todo aquello solo debía ser cierto en parte, y lo demás, pura fantasía. En las profundidades de una mente dormida, algo permanece despierto, preparado para emitir el juicio. Todo esto no es completamente real. Cuando despiertes, lo comprenderás. Y así, en cierto modo, le sucedía a Simpson. Los acontecimientos no eran totalmente inexplicables o increíbles por sí mismos, aunque formaban para el hombre que los veía y oía una sucesión de hechos horribles, pero independientes, porque el detalle mínimo que podía haber esclarecido el enigma permanecía oculto y desfigurado. Por lo que Simpson puede recordar, fue un movimiento violento, como de algo que se agarraba en el interior de la tienda, lo que lo despertó, y le hizo darse cuenta de que su compañero estaba sentado muy tieso junto a él. Estaba temblando. Debían de haber pasado varias horas, porque el pálido resplandor del alba recortaba su silueta contra la tela de la tienda. Esta vez no lloraba, temblaba como una hoja, y su temblor lo sentía él a través de la manta. De Fagós se había arrebujado contra él, en busca de protección, huyendo de algo que aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda. Por esta razón Simpson le preguntó en voz alta, con el aturdimiento del despertar. No recuerdo exactamente qué, y el guía no contestó. Una atmósfera de auténtica pesadilla le envolvía.
le embarazaba hasta impedirle moverse. Durante unos instantes, como es natural, no supo dónde se encontraba, si en uno de los anteriores campamentos o en su cama de Aberdeen. Estaba confuso y aturdido. Después, casi inmediatamente, en el profundo silencio del amanecer, oyó un ruido de lo más extraño. Fue repentino, sin previo aviso, inesperado e indeciblemente espantoso. Simpson afirma que se trataba de una voz, escaso, humano, una voz escasa, humana, ronca, aunque lastimera, una voz suave y retumbante a la vez, que parecía provenir de las alturas y que al mismo tiempo sonaba muy cerca de la tienda. Era un bramido pavoroso y profundo que, sin embargo, poseía cierta calidez dulce y seductora. Distinguió en él como 3 notas, como 3 gritos separados que recordaban vagamente, apenas reconocibles, las sílabas que componían el nombre del guía. Defago. El estudiante admite que es incapaz de describir cabalmente este sonido, ya que jamás había oído nada semejante en su vida, y en él se combinaban cualidades contradictorias. Él lo describe como una especie de voz lastimera y ululante, como el viento que sugería la presencia de un ser solitario e indómito, tosco y a la vez increíblemente poderoso. Y aún antes de que cesara la voz y se hundiera de nuevo en los inmensos abismos del silencio, el guía se puso en pie de un salto y gritó una respuesta inteligible. Al incorporarse, chocó violentamente contra el palo de la tienda. Sacudió toda la armazón al extender los brazos frenéticamente para abrirse camino y pateó con furia para desembarazarse de las mantas. Durante un segundo, quizás 2, permaneció rígido ante la puerta. Su oscuro perfil se recortó contra la palidez del alba. Luego, con desenfrenada rapidez, y antes de que su compañero pudiese mover un dedo para detenerle, se arrojó por la entrada de la tienda y se marchó. Y el marcharse, con tan asombrosa rapidez que pudo oírse cómo su voz se perdía a lo lejos, gritaba con un acento de angustia y terror, pero que al mismo tiempo parecía expresar un tremendo éxtasis de gozo. ¡Ah! Mis pies de fuego, mis ardientes pies de fuego. ¡Ah! ¡Qué altura, qué carrera abrasadora! Pronto a la distancia acalló sus gritos y el silencio del amanecer descendió de nuevo sobre la floresta. Sucedió todo con tal rapidez que, a no ser por el lecho vacío que tenía junto a él, Simpson casi hubiera podido creer que acababa de sufrir una pesadilla. Pero a su lado sentía aún la cálida presión del cuerpo desaparecido. Las mantas estaban todavía en un montón, en el suelo. La misma tienda temblaba aún por la vehemencia de su salida impetuosa. Las extrañas palabras, propias de un cerebro repentinamente trastornado, resonaban en sus oídos como si las oyera todavía a lo lejos. No eran únicamente los sentidos de la vista y el oído lo que denunciaban cosas extrañas a la razón, ya que mientras el guía gritaba y corría,
pudo captar él un olor extraño y acre que había invadido el interior de la tienda. Y parece que fue en ese preciso momento, despabilado o por el olor atosigante, cuando recobró el ánimo y se puso en pie de un salto y salió de la tienda. La luz grisácea del amanecer se derramaba indecisa y fría por entre los árboles, permitiendo que se distinguieran las cosas. Simpson se quedó en pie, de espaldas a la tienda, empapada de rocío. Aún quedaba algunas brasas entre las cenizas de la hoguera. Contempló el lago pálido bajo la capa de bruma, las islas que emergían misteriosamente como envueltas en algodón y los rodales de nieve. El otro lado, en los espacios despejados del bosque de arbustos, todo estaba frío, silencioso, inmóvil, esperando la salida del sol. Pero en ninguna parte había señal del guía desaparecido. Sin duda corría aún frenéticamente por el bosque helado y ni siquiera se oían sus pasos, ni los ecos evanescentes de su voz. Se había ido. Definitivamente. No había nada, excepto el recuerdo de su presencia reciente, que persistía vivamente en el campamento, y ese penetrante olor que lo invadía todo. Y aún el olor estaba desapareciendo con rapidez, a pesar de la enorme turbación que experimentaba. Simpson se esforzó por descubrir su naturaleza, pero averiguar la calidad de un olor fugaz que no se ha reconocido inconscientemente al instante es una operación muy ardua, y fracasó antes de que pudiera captarlo del todo y reconocerlo. Había desaparecido. Incluso ahora le cuesta hacer una descripción aproximada, ya que era distinto de todo otro olor. Era acre, no muy diferente del que exhalan los leones, aunque más suave y no completamente desagradable. Tenía algo de dulzarrón que le recordaba al aroma de las hojas otoñales de un jardín, la fragancia de la tierra y los 1000 perfumes que se elevan de una selva inmensa. Sin embargo, la expresión olor a leones es la que, a mi juicio, resume mejor todo esto. Finalmente, el olor se desvaneció por completo y Simpson se dio cuenta de que se encontraba de pie, junto a las cenizas del fuego, en un estado de asombro y estúpido terror que le incapacitaba para hacer frente a la menor eventualidad. Sí, una rata almizclera hubiese asomado entonces su hocico puntiagudo por encima de una roca, hubiese visto escabullirse una ardilla, lo más probable es que hubiese desmayado sin más. Su instinto acababa de percibir el hálito de un gran horror exterior y todavía no había tenido tiempo de rehacerse y adoptar una actitud firme y alerta. Sin embargo, nada sucedió. Un soplo de aire suave acarició la floresta que despertaba y unas pocas hojas de arce se desprendieron temblorosas y cayeron a tierra. El cielo se hizo repentinamente más claro. Simpson sintió el aire frío en sus mejillas y en su cabeza descubierta. Tembló, aterido, y con gran esfuerzo se hizo cargo de que estaba solo entre los arbustos y de que lo más prudente era ponerse en marcha,
en busca de su compañero desaparecido, con el fin de socorrerle. Y así lo hizo, en efecto, pero sin resultados. Con aquella maraña de árboles en torno suyo, el lago cortándole el camino por detrás y el horror de aquellos gritos salvajes latiendo aún en su sangre, hizo lo que cualquier otro inexperto habría hecho en semejante situación: correr sin sentido alguno, como un niño enloquecido, y gritar continuamente el nombre de su guía. «Defagot, Defagot, Defagot», vociferaba, y los gritos le devolvían el nombre en un eco apagado tantas veces cuantas lo gritaba él. «Defagot, Defagot, Defagot». Siguió el rastro impreso en la nieve hasta donde los árboles demasiado espesos habían impedido que la nieve llegara al suelo. Gritó hasta quedarse ronco y hasta que el sonido de su propia voz comenzó a asustarle. En aquel paraje desierto y silencioso, su confusión aumentaba con la violencia de sus su confusión aumentaba con la violencia de sus esfuerzos. La angustia se le hizo dolorosamente aguda. Por último, fracasados sus intentos, se dio la vuelta y se dirigió al campamento, completamente agotado. Fue un milagro que encontrara el camino. El caso es que, después de seguir un sinfín de direcciones falsas, encontró la blanca tienda de campaña entre los árboles y se sintió a salvo. El cansancio, entonces, administró su propio remedio. Encendió fuego y se preparó el desayuno. El café caliente y el tocino le devolvieron un poco de sentido común y de juicio, y comprendió que se había portado como un chiquillo. Debía medir los esfuerzos para hacer frente a la situación de una manera más sensata. Una vez recobrado el ánimo, debía hacer en primer lugar una exploración lo más completa posible y, si no daba resultado, debía buscar el camino de regreso cuanto antes y traer ayuda. Y eso fue lo que hizo. Cogió provisiones, cerillas, el rifle y un hacha pequeña para marcar los árboles, y se puso en camino. Eran las 8 cuando salió, y el sol brillaba por encima de los árboles en un cielo despejado. Plantó una estaca junto al fuego y dejó una nota para el caso de que Defagot volviera mientras él estaba ausente. Esta vez, de acuerdo con un plan cuidadoso, tomó una nueva dirección cubriendo un área más amplia. Podría tropezarse con señales del rastro del guía, y en efecto, antes de haber recorrido medio kilómetro, encontró las huellas de un animal grande y, al lado, las huellas menores y más ligeras de un pie indudablemente humanos. De unos pies indudablemente humanos. Los de Defagot. El alivio que experimentó inmediatamente fue natural, aunque breve. Al primer golpe de vista, vio que esas huellas explicaban clara y simplemente lo sucedido. Las señales más grandes pertenecían sin duda alguna a un alce que, con el viento en contra, se había acercado equívocamente al campamento, lanzando un grito de alarma en el momento en que comprendió su error. Defagot, que tenía el instinto de la caza desarrollado hasta un grado de increíble perfección, había notado su presencia horas antes por el olor del viento,
Su excitación y su desesperación se debía naturalmente a este. Entonces, la explicación imposible a la cual quería aferrarse se le reveló implacablemente falsa. Ningún guía, y mucho menos de la categoría de Defagot, habría reaccionado de forma tan insensata, echando a correr incluso sin rifle. Todo el episodio exigía una explicación mucho más compleja. Recordó los detalles de todo lo que había sucedido, el grito de terror, las enigmáticas palabras, el semblante asustado, el extraño olor que había notado, aquellos sollozos contenidos en la oscuridad, y también, esto le vino oscuramente a la memoria, la inicial aversión del guía a estos parajes. Además, ahora que las examinaba de cerca, aquellas huellas no eran de alce, ni mucho menos. Además, ahora que las examinaba de cerca, aquellas huellas no eran de alce, ni mucho menos. Han le había explicado el perfil que deja la pezuña de un alce macho, de una hembra o de una cría. Se las había dibujado claramente sobre una tira de abedul. Estas eran totalmente distintas. Eran grandes, redondas, amplias. No tenían la forma puntiaguda de las pezuñas afiladas. Por un momento se preguntó si sería de oso. No se le ocurrió pensar en ningún otro animal, porque el reno no bajaba tan al sur en esa época del año, y aun cuando fuese así, sus huellas dibujarían la forma de una pezuña. Eran siniestros aquellos trazos dejados en la nieve, y una misteriosa criatura que había atraído a un ser humano lejos de su refugio, y al querer relacionarlos en su imaginación con aquel susurro obsesionante que interrumpió la paz del amanecer, le invadió un vértigo momentáneo, una angustia inconcebible. Sintió una sombra de amenaza por todo su alrededor, y al examinar con más detalle una de las huellas, notó una débil bajarada de aquel olor dulzarrón y penetrante que le hizo dar un respingo y le produjo náuseas. Entonces su memoria le jugó otra mala pasada. Recordó de pronto aquellos pies destapados que se salían de la tienda y cómo el cuerpo del guía parecía haber sido arrastrado hacia la entrada. Recordó también cómo Defagot había retrocedido, aterrado, ante algo que había percibido junto a la tienda. Cuando él se despertó, los detalles acudían a su mente con violencia, asediándola de forma obsesiva. Parecían golpearse en aquellos espacios profundos de la selva silenciosa que le rodeaba, donde él, en medio de los árboles, permanecía de pie, a la escucha, esperando, tratando de actuar del modo más aconsejable. El bosque le cercaba. Con la firmeza de una suprema resolución, Simpson inició la marcha. Siguió las huellas lo mejor que podía, y tratando de reprimir las emociones desagradables que trataban de debilitar su voluntad,
marcó una infinidad de árboles a medida que caminaba, con el temor siempre de no poder encontrar el camino de regreso, gritando de cuando en cuando el nombre del guía, el seco golpear del hacha sobre los troncos macizos y el acento extraño de su propia voz se convirtieron finalmente en unos sonidos que a él mismo le daba miedo producir. Incluso le daba miedo oírlos. Atraían la atención y delataban su situación exacta. Y si se diera realmente el caso de que le estuvieran siguiendo, lo mismo que seguía a él a otro, con un esfuerzo supremo rechazó tal idea. En el mismo instante en que se le ocurrió, comprendía que era el principio de un aturdimiento diabólico que podía conducirle vertiginosamente a su propia perdición. Aunque la nieve no formaba una alfombra continua, sino solo ligeras capas en los espacios más despejados, no le fue difícil seguir el rastro durante varios kilómetros. Caminaba en línea recta, en la medida en que se lo permitían los árboles. Las pisadas impresas en la nieve comenzaron pronto a distanciarse, hasta que finalmente su separación fue tal que parecía absolutamente imposible que ningún animal diera zancadas tan enormes. Eran como saltos enormes. Midió una de aquellas zancadas y, aunque sabía que la distancia de 6 metros no debía de ser muy exacta, se quedó perplejo. No comprendía cómo no encontraba en la nieve ninguna pisada intermedia entre las huellas extremas, pero lo que más confundido le tenía, lo que le hacía mirar con recelo, era que las zancadas de Defoe crecían también en longitud, poco a poco hasta cubrir exactamente las mismas distancias. Parecía como si la enorme bestia lo hubiera arrastrado con ella en esos saltos como si la enorme bestia lo hubiese arrastrado con ella en esos saltos asombrosos. Simpson, que tenía las piernas mucho más largas, comprobó que no podía cubrir la mitad del trecho, ni aun tomando impulso. Y la visión de aquellas huellas que corrían unas junto a la otra mudó testimonio de una carrera espantosa en la que el terror y la locura habían provocado unas consecuencias imposibles. Le presionó profundamente y le conmovió en lo más hondo de su alma. Era lo más espantoso que habían visto sus ojos. Comenzó a seguir maquinalmente, casi enajenado, mirando de soslayo, furtivamente, por si algún ser con zancadas gigantescas le seguía los pasos a él también. Y sucedió que, al poco tiempo, no supo ya lo que significaban aquellas pisadas en la nieve, acompañadas por las huellas del pequeño franco-canadiense, su guía, su camarada, el hombre que había compartido su tienda unas horas antes, charlando, riendo, incluso cantando con él. Cagó de Fago. Estoy seguro que se lo chingó la bestia. Nos vemos.